Bueno, ya sabes que el vicepresidente de la Nación está procesado, ¿no? Esa historia empezó hace 2 años con esta mujer que ves acá. Muéstrala, Luis. Laura Muñoz se llama. Hace 2 años. Y yo quiero hablar con ella de todo, pero básicamente sobre cómo fueron estos 2 años. Mira, hay una cosa, 6 de febrero de 2012. Vos estabas en Mendoza. Sí. ¿En dónde? ¿En tu Yo casa? estaba en mi casa, en Chacras de Coria, en Mendoza. Sí. Y Nico había arreglado que te íbamos a llamar para la radio. Sí, en realidad, bueno, veníamos hace un tiempo hablando con Nicolás y yo tenía mucho miedo, entonces le pedía por favor que no diga nada, después le pedía que por favor diga todo, porque bueno, eran como amenazas fluctuantes que iban y venían en mi vida, me entraban a mi casa a robar, me entraban a Todo la eso madrugada. antes de hablar. Todo eso antes de hablar. Después me enteré que hacía como 4 meses que estaban escuchando los teléfonos y que ya sabían que esta situación se iba a generar y que el grado de persecución era por eso, porque no querían que hable. Claro. Bueno, de todo. ¿Y te habían entrado cómo a tu entraron casa? a mi casa varias veces, ¿no? Pero la peor o la que a mí más me asustó y me angustió fue una madrugada que entró una persona, un hombre. Primero empezó a tirar cosas en el jardín y al golpear la ventana de mi pieza. Para que lo escucharas. Claro, para que yo me despierte, porque eran Claro. las 2:30 de la mañana. Y después me dijo, bueno, con algunas malas palabras, ¿no? Que me calle porque me iban a matar. Y después entró a mi casa, yo tengo una parte vidriada, mientras yo llamaba al 911, que por supuesto era igual que llamar un delivery de pizzas. El trato era el mismo. Y yo le decía, hay una persona que me dice que va a matar y está entrando a mi casa y ahora abrió la puerta y le iba diciendo. Y bueno, el trato era el de un delivery. Y por suerte se fue. Entró a esa parte de mi casa y después se fue. Y bueno, y después también Van den Brule mismo me decía que me iba a matar, que primero fue mucho tiempo diciéndome que me iba a hacer pasar por loca. Todo eso antes de hablar. Todo eso antes, y que nadie me iba a creer, y que ¿Y yo... qué te decidió ese 6 de febrero, que era un lunes? Y porque justo Nosotros empezábamos el programa de radio en un horario rarísimo, 2:30 de la tarde a 3 creo que estábamos. Sí. Nos habían inventado un horario para meternos ahí y decimos, bueno, vamos con el caso Vudú. ¿Qué te decide a vos hablar? El miedo, el miedo. Era tanto, era como una escalada tan feroz que yo me di cuenta que no iba a aguantar mucho tiempo más. Y iba a hacer las denuncias todo el tiempo y me decían, la respuesta era nada, o sea, nada. Los mismos después policías que venían a mi casa me aconsejaban cosas para cuidarme porque sabían que nadie iba a responder a esas denuncias. Claro, claro. Pero eso me intranquilizaba más todavía, porque me daba cuenta que ellos se daban cuenta que era muy grave, pero que nadie no iba a podían hacer responder. nada, claro. Y bueno, y fue como una decisión desesperada. ¿Y no pensaste un minuto antes de salir al aire, no salgo? ¿O no? ¿Estabas decidida y lo Tenía hiciste? tenía mucho miedo también de salir al aire, tenía mucho miedo de las consecuencias, pero también eran 2 factores. Uno muy fuerte era el terror que yo sentía por mis hijos y por mí, y el otro, el peso moral. Claro. Que también sentía. También, como yo había contado, yo ya había hablado con Nicolás algunas cosas, yo sabía que mi verdad estaba protegida, que alguien se iba a enterar cuál era la verdad. Pero bueno, el terror me ganó, o sea, la situación me ganó. La verdad que todo era desesperante. Todo era ¿Sabes qué? desesperante. Quería que te escucharas hace 2 años en la grabación. Escuchémoslo, mira. Hoy vamos a contar una historia que es fuerte y que viene elaborando Nico Guiñazqui hace bastante tiempo. ¿Podemos decir que vamos a contar quién es el testaferro de Vudú? Todo parece indicar que sí. Está en línea de teléfono la esposa de Van den Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es bastante mala la comunicación. Espero que vaya mejorando con el tiempo. Contame, Laura, ¿cómo llegaste a la conclusión de que había un vínculo entre tu esposo y Vudú y a qué tipo de negocios se dedicaban?
Mira, no fue una conclusión, es un hecho, es una realidad porque él mismo me lo ha dicho y yo tengo muchísimas pruebas de los negocios que él hizo y que está haciendo. El problema es en realidad es que él, de la manera que él se mueve ante Vudú y ante toda la nación con un maltrato, una impunidad total, es de la misma forma que me ha maltratado a mí y a mi hija durante todo mi matrimonio y mucho peor cuando se fue y muchísimo peor cuando yo empecé a contar que sabía todos estos negocios que él estaba haciendo encubiertos. Bueno, recibo amenazas, me han robado, bueno, he vivido un maltrato y hacia mi hija terrible. Él me ha dicho que si sigo hablando él me va a hacer pasar por loca y me va a meter en un manicomio, me va a hacer meter presa. Vivo una situación de acoso y de maltrato permanente. Laura, bueno, ¿vos pensás que tu esposo es testaferro de Vudú? Sí, yo pienso que sí, incluso él estaba poniendo una consultora con Núñez Carmona para que directamente el gobierno le pasen todas las cosas ahí y ellos, o sea, ellos son parte del gobierno, él es parte del gobierno, él trabaja directamente con ellos. ¿Sos consciente, Laura, que lo que se va a salir a decir es que esto es una vendetta, que no hay nada más terrible que una mujer despechada y que esto es un divorcio y que entonces estás mezclando las cosas? Sí, por supuesto, y creo que van a decir cosas más terribles y yo voy a tener que sufrir cosas tan terribles como las que ya vengo sufriendo en mi casa y con mis hijos, pero primero es un deber moral, yo lo tengo que decir, porque sobre todo lo de Chicón es un gran engaño al pueblo, y yo también pienso, si mañana aparezco muerta, ellos van a inventar que yo me suicidé o cualquier cosa. Yo necesito que se sepa la verdad. Y también necesito que sepa la verdad para que él no maltrate más a mi hija y mi hija pueda crecer en paz. Es increíble cómo, viste, la perspectiva que te da la historia cuando la escuchás, ¿no? Pasaron 2 años. Yo me estaba pensando cómo estaba yo en la nota, cómo estabas vos. Muchas de las cosas que dijiste que iban a pasar, pasaron. Sí, pasaron. Pasaron cosas peores que no nos imaginábamos, ni vos, ni yo, ni nadie. Sí. Pero al final lo procesaron a Van der Broek y lo procesaron a Vudú. Sí, también me parece increíble, ¿no? Porque en un país que estamos acostumbrados a la injusticia, que no pase nada. nada, ¿no? Sí, me parece que es algo muy positivo para todos, para todos. ¿Cómo te enteraste? Yo estaba en mi casa, bueno, estaba preparando las cosas para venir a Buenos Aires y me estaba mandando mensajes con mi madrina que vive en San Juan, que siempre me escribe para ver cómo estoy yo como persona con todo esto, ¿no? Y de repente me llama y a los gritos, poné la tele, y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta y bueno, después también me comuniqué con Nicolás para ver si era verdad y bueno, Nicolás me lo corroboró y bueno, ya empezaron todos los llamados y todo y me quedé mirando la tele hasta mucho tiempo porque quería saber cómo había sido, ¿no? Realmente qué había pasado. ¿Qué tuviste que sufrir en estos 2 años? Fue peor de lo que yo pensaba. Yo me escuchaba ahí en la radio, fue peor, porque la verdad que ingenuamente uno piensa que alguien te va a proteger, que cuando vos decís la verdad, alguien te va a proteger. Y lo que sentí es al contrario, una desprotección, y la gente me empezó a tratar como con rechazo, ¿no? Como a ver si está loca de verdad, a ver si fabula, o si es contra el marido, o quiere fama, cualquier cosa decían. Y no solamente en los medios, yo prendía la televisión y estaba en TVR, en 678, todos burlándose de mi persona o juzgando mi rol materno, ¿no? Y después la sociedad también, se empiezan a ir, la gente se empieza a ir porque el que te cree tiene miedo. Y el que está en duda dice, bueno, a ver si está mintiendo. Y bueno, después vino el embate de la justicia de familia, que eso fue como... Contame, resumime qué fue lo que pasó con eso. Y Van den Broek quería probar que yo estaba loca, entonces su camino fue decirle al juez de familia que yo estaba loca y que no podía criar a mis hijos, y que era violenta con los chicos, bueno, un montón de causas plantadas sin fundamento, que el fiscal toma todas, y el juez dice, bueno, a ver, veamos si está loca o no, pero ferozmente empezaron una seguidilla de pericias psicológicas, psiquiátricas, a los chicos también. Me acuerdo una vez que yo lo fui a ver al juez y me dijo que tenga mucho cuidado cómo él hablaba porque yo estaba en medio de una pericia psiquiátrica, como si yo no pudiese hablar porque ya me estaba prejuzgando de loca. Claro. Bueno, y situaciones así, un montón. Y la verdad que en ese año... pericia psicológica? Todo el año.
Todo Yo un también año. me fui a hacer una, como yo me di cuenta por dónde venía la situación, yo elegí un centro de los psiquiatras más reconocidos de Mendoza y me hice una pericia psiquiátrica y psicológica súper exhaustiva para presentar en el expediente. Y bueno, así que también hay que sumar esa. Pero en ese año de soledad, ¿no? De vivir esa soledad como en guerra, porque yo me sentía súper atacada y trataba de proteger a mis hijos de todo eso y no me podía derrumbar porque los tenía ellos. Y también ellos me preguntaban, ¿por qué si dijiste la verdad ahora se las toman contra nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos yo mostrarme fuerte y que no se les derrumbe lo de adentro. Y lo que me sirvió un montón fue el apoyo, fueron dos cuestiones, el apoyo de Nicolás Wieniawski, que me creía todo, y para mí eso fue como un alivio, porque él conoce esto, él está en el ambiente, entonces, y que él me crea y que él me diga, yo te voy a llamarme, si necesitas algo, te voy a ayudar, estoy con vos, te comprendo. Y después cuando el fiscal Rívolo salió en los medios y dijo que mi testimonio era creíble y confiable, yo lloré toda una noche, porque fue como un alivio decir, las personas que estuvieron cerca mío y me escucharon, incluso el fiscal me allanó hasta la casa, me entienden, saben que es verdad lo que estoy diciendo. El resto de la sociedad que está alejado de todo esto, bueno, prejuzga. Y de esas dos cosas yo me agarré todo el año para poder sostenerme. ¿Y cómo era estar en esa situación y ver a Vudú en la tele, en los actos? Tristísimo, tristísimo, tristísimo por mi país y por él. Yo no concibo una persona tan mentirosa, ¿no? Como que se sienta con tanta impunidad, con tanto desprecio a su pueblo. Yo no lo concibo. A mí un acto de moralidad me costó casi la vida, pero no podría no haberlo hecho. De hecho, hace poco tiempo atrás tuve una oportunidad que según algunos abogados era única para yo poder negociar y salir bien de los expedientes de familia, ¿no? Y poder resguardar a mis hijos y realmente obtener lo que yo deseo más, que es la tenencia y poder conservar mi casa. Pero tenía que negociarme a mí. Y bueno, yo iba a estar con una persona, que era esta persona que me podía llegar a beneficiar por pocos minutos en un lugar en forma obligada. Y la verdad que estaba con tantos problemas de conciencia antes de ir ahí. Y cuando estuve ahí dije, no vale la pena, no vale la pena. Y salí y me sentí la persona más íntegra y más feliz del mundo. Seré pobre, seré lo que sea, pero Dios me va a ayudar. Yo no voy a venderme. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Y me parece que es el único y el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijos, es ese. ¿Nunca pensaste en ir a verlo a Vudú, a un acto, a cruzártelo por ahí, ir a ¿Para Casa de qué? Gobierno? No. ¿Para qué? No, yo no necesito ver a Vudú, para nada. Tampoco me parece que me caería bien, porque ya tengo 3 hijos para educar, no necesito otro adolescente. Es así. ¿Hablar con Cristina? Cristina no habla con nadie, Cristina habla con la parte de ella que a ella le gusta. Me parece que Cristina, aparte sabiendo, por ejemplo, en mi caso, las cuestiones que yo tuve de violencia, ¿no? De violencia de género, tendría ella que tanto enarbola esa bandera, ¿no? Y otros funcionarios de ella que han sido muy violentos con sus mujeres y fue público. Y ella, sin embargo, los conserva y esas personas como que las aprecia y las adora. A mí ella me parece que es una persona que dice lo que se le cruzó en el momento, pero no es íntegra. ¿En qué momento se rompe tu relación con Van der Brule? Tu relación personal. Cuando yo me entero de lo de que estaba trabajando en el tema de Formosa. Cuando ellos renegocian la deuda de Formosa. Claro, él ahí empezó como a transformarse en otra persona y de amar tanto Mendoza, estaba urgentadísimo para que nos volvamos a vivir a Buenos Aires. Claro. Y bueno, empezó a salir, su vida cambió, su vida personal cambió. Y ahí yo me di cuenta que algo estaba ocurriendo y bajo presión y preguntarle, y bueno, uno conoce a su marido, ¿no? Y bueno, ahí me empezó a contar. Y ya la punta del ovillo era el horror para mí, incomprensible, porque cómo puede ser, él siempre fue opositor, por ejemplo, veía a Nelson Castro muchísimo, le gustaba el programa Dos Voces, despreciaba a los kirchneristas y de repente estaba trabajando con Vudú en forma ilícita. Él mismo me decía, dudo si poner la firma o no, mirá si quedó enganchado en esto. Me decía de las coimas que se iban a quedar los de arriba.
a mí me pareció como una película de terror. Y bueno, y ahí nuestro matrimonio se empezó a deteriorar, sobre todo porque cuando él se dio cuenta que yo sabía más de lo que él quería, ahí empezó la violencia también. Entonces, bueno, ahí ya después nuestro matrimonio a los pocos meses se rompió. ¿Hoy qué sentís por él? ¿Lo odias? ¿Te es No, me da indiferente? pena. ¿Te da pena? Él me da pena, sí. ¿Por qué? Y lo que más le deseo es que pueda, como pueda sanarse, ¿no? Pueda recuperar su buena persona, pueda recuperar su honra, si tenga que pasar, no sé, 10 años preso, cumplir la condena que sea. Él cometió los actos que los cometió en plena conciencia, debe hacerse cargo de sus consecuencias, pero que se tome un momento para reflexionar qué es lo que hizo y cómo este poder y este dinero lo cegó y destruyó lo que él más quería, que era su familia, su hija, su mujer. Me da pena. Igualmente siempre, como hasta ahora, siempre yo voy a primar para que su relación con nuestra hija sea la mejor. Esté él en la relación en la situación que esté. Porque ese es mi deber como madre también. Pero eso sí, me da pena y me encantaría que bueno, que se haga cargo de lo que hizo y que si robó lo devuelva al pueblo, sobre todo al pueblo de Formosa, que es tan pobre. El pueblo de Formosa no se merece que le roben 7,5 millones de pesos. Entonces que los devuelva y eso lo va a convertir en un mejor hombre. ¿Pensás que se va a hacer justicia? Espero que sí. Y rezo mucho por el juez Lijo, también por Campagnoli, ¿no? Por su situación, que es muy angustiante, pero la verdad que rezo mucho por el juez Lijo, porque espero que Dios le dé esa valentía que necesita para que su trabajo llegue a buen puerto, ¿no? Tiene una oportunidad histórica de cambiar la vida de la Argentina, ¿no? La vida de la sociedad argentina, así que espero que sí, que haya justicia, espero que sí. Te iba a decir gracias, pero no por la nota. Gracias por lo que hiciste. No me Laura lo Muñoz se llama. Así empieza OTPT.